La localidad de La Reja es una localidad que se establece como una fecha de fundación en el momento de la inauguración de la parada ferroviaria, acontecimiento que ocurre en 1941. La Reja como nombre, el nombre en sí proviene de una pulpería, que en realidad era un almacén de ramos generales que estaba instalada frente a la estación del lado norte, que originalmente tenía el nombre del Miriñaque, era un almacén, era de un español que se llamaba José Meda, y justamente esa pulpería, como muchas otras del interior, que sufrían constantes ataques de vandalismo o producto de la borrachera de algún parroquiano, podía llegar a ser herido el propietario de la pulpería, de modo que entonces sobre el mostrador se le colocaba una reja. Nosotros en el Museo Amancio Alcorta tenemos un mostrador con reja original de la pulpería de Paganelli, que estaba ubicada aquí en el río, en la ruta 7, cerca de la estación de Paso del Rey, ¿no? Pero de la pulpería de La Reja no se ha conservado ese mostrador ni ningún otro elemento. Lo que sí se sabe es que estuvo funcionando en el costado del Camino Real al Oeste, que ya en esa etapa de 1880 en adelante, iba por donde está hoy Gaona hasta el puente del cementerio, pero luego se acercaba a las vías del ferrocarril, y lo que queda de ese transcurso del Camino Real al Oeste en La Reja es Alfonsina Storni. Por eso es una avenida muy ancha, un camino muy ancho, porque es parte del trazado original del Camino Real al Oeste. Y cuando llegaba ya al punto de unión con la vía, que está allí obviamente de 1864 la vía, ahí entonces este gallego había instalado su negocio, ¿no? Algunos propietarios de negocios de esa época no les gustaba que le llamasen pulpería, porque la pulpería era algo como que estaba, era algo medio marginal, o que no tenía mucha categoría como comercio, como negocio. Pero realmente sí oficiaba de almacén de ramos generales y también de pulpería. De hecho, nosotros conservamos libros de la pulpería, donde están los fiados, por ejemplo, un vaso de vino que se fiaba, un convite, por ejemplo, figuran también convites a un grupo de parroquianos. La pulpería tenía una gran importancia desde el punto de vista de que era un elemento de unión, de información, un centro de comunicación en la campaña, ¿no? Entonces todo el mundo vivía en los campos, que era empleado de una estancia, un peón de campo, un arriero, se acercaba a las tardecitas cuando ya dejaba el trabajo y se concentraban en esos lugares, y ahí, compartían información, se abastecían de productos como yerba, y aprovechaban a jugar a las cartas y tomar un vaso de vino también, ¿no? A partir de esa época, de 1941, va a empezar a organizarse, porque al estar la parada ferroviaria, que había sido solicitada por algunos granjeros, como en ese caso de Pastorini, que tenía allí una granja, Los Perales, empiezan a solicitar al ferrocarril una parada. Y una vez que estuvo la parada ferroviaria, ya era más fácil ir a habitar esa región, digamos, en Moreno, porque el transporte se hacía más fácil. De esta manera empiezan a haber, vuelvo a repetir, es decir, las distintas localidades de Moreno casi siempre se dan ante la necesidad de venta de parcelas grandes que tenían granjas, chacras, etcétera, y entonces el pequeño propietario, empieza a poder comprar eso al hacerse el loteo, y con la facilidad del ferrocarril se producen los núcleos poblacionales que después se van extendiendo. Claro que La Reja todavía hoy tiene rasgos de fin de semana, tal como decíamos de Álvarez, tal como decíamos o vamos a decir sobre ciertas áreas de Moreno que casualmente coinciden, que son muy arboladas, zona Cascallares, zona de Alto del Monte, Rancho Grande, incluso Parque Gaona más modernamente, sitios en donde el habitante o el que llegaba allí compraba y hacía su vivienda, en realidad era más un fin de semana, era un lugar más de descanso
que lo que es hoy los barrios populosos, que a partir de 1914, digamos, empieza a dar esas migraciones de obreros ante la posibilidad de comprar a bajo precio tierras aquí en el lugar, ¿no? Que Moreno tradicionalmente nunca ofreció tanto trabajo, sino más bien ofreció tierra barata para edificar una casa y poder después viajar a traer el ferrocarril a los centros de donde había oferta de trabajo, ¿no?